continúa girando, ¿no? Digamos ahí. Entonces, la componente vertical ahora es negativa. Aquí lo hacemos con solamente una línea. La componente vertical es esta línea celeste que estoy dibujando. Entonces, por eso aquí he escrito diciendo, los cambios de posición en el movimiento armónico simple se pueden representar por la componente vertical de un vector A que gira en sentido antihorario. Ahora veamos un caso ya más sencillo. Aquí está el vector A en esta posición. Este es el vector A que está girando. Voy a anotarlo. A. Ese es el vector A. ¿No? El módulo, la magnitud, la distancia del vector A es esa. Y cuando está en esa posición, la componente vertical es esta. Ahí vamos a pintarlo como anteriormente con color azul. Aquí está la componente vertical. Esa. Entonces, esta componente vertical es, voy a hacerlo más acá, esta componente vertical es X. Entonces, en este triángulo está este ángulo. Por trigonometría, el seno del ángulo φ será igual a ¿qué? Cateto opuesto, X sobre hipotenusa A. En este triángulo, el seno del ángulo φ será cateto opuesto X sobre hipotenusa A. Entonces, eso lo he escrito aquí, más abajito. Aquí. Esto estoy indicando. En ese triángulo. El seno del ángulo será X sobre A. ¿No? Cateto opuesto sobre hipotenusa A. Despejando X, A que está dividiendo, pasa a multiplicar. De modo que A es igual a seno, perdón, X es igual al seno por el ángulo φ. Eso es. Despejando X de esta ecuación de seno, X es igual a la amplitud por el seno de θ. Aquí introducimos, decíamos, el vector A está girando en sentido antihorario. El vector A está girando en sentido antihorario. Por consiguiente, hay una velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular, ¿cómo se define? La velocidad angular se define simplemente el ángulo desplazado con respecto al tiempo empleado. Esa es la velocidad angular. Se representa por la letra W, la velocidad angular. La velocidad angular, aquí está la fórmula, es el ángulo desplazado φ sobre el tiempo. Despejando φ, vamos a reemplazar aquí en la fórmula del seno. O sea, este valor es el ángulo φ que vamos a reemplazar en la ecuación del seno. Entonces, ¿qué queda? X igual a A por el seno por W por T. Esta es la ecuación de la posición en el movimiento armónico simple. X es igual a la amplitud por el seno doble T. Y en general, en el caso de que la fase inicial no sea 0, entonces se incrementa un valor que hemos llamado fase inicial alfa. De modo que esta es la ecuación de la posición.
Lo he puesto aquí con fondo amarillo. Si quieren, lo hago un poco más grande. Esta es la ecuación de la posición del movimiento armónico simple. La ecuación de posición del movimiento armónico simple. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Como vemos en la gráfica, ese valor de X, el valor de X está aumentando desde 0, cuando el vector A estaba en el eje horizontal, está aumentando, ¿no? Pasa el tiempo y aumenta. Este es X. Disminuye, aumenta negativamente, disminuye otra vez, y es la función senoidal que se repite. Entonces, pues, jóvenes, esta es la ecuación que representa los cambios de posición del movimiento armónico simple. Yo les dije, y lo tienen en el anterior apunte que pasé, X es el desplazamiento que se mide en metros en el sistema internacional. A es la amplitud, que se mide también en metros. Amplitud es el máximo desplazamiento. Y el seno de la fase, W, es la frecuencia angular. Ah, claro, aquí estamos diciendo, es el ángulo con respecto al tiempo. El ángulo con respecto al tiempo. Pero, cuando el vector A ha dado una vuelta completa, 360 grados, entonces ese ángulo, ¿cuánto sería? Sería 360 grados, y eso es igual a 2pi. Podemos anotarlo aquí en forma de ecuación. Entonces, aquí tenemos, es 2, y insertamos el símbolo de pi. Mejor directamente en símbolo, insertamos el símbolo pi. 2pi. Y el tiempo transcurrido es de un periodo. Por eso, a esto se llama frecuencia angular. 2pi sobre periodo. Lo puedo copiar otra vez para que quede clarito, y si quieren lo ponemos aquí abajito. Entonces, esta es la frecuencia angular. 2pi sobre periodo es la frecuencia angular, por si acaso. 2pi sobre periodo es la frecuencia angular, y se mide en radianes por segundo. Eso es. Entonces, para que quede claro, eso es. Entonces, esta es la ecuación de posición del movimiento armónico simple. El seno varía entre 0 y 1. Cuando el seno es 0, X vale 0. Y cuando el seno es 1, X vale A. Va aumentando. Aquí he copiado otra gráfica, evidentemente, donde el vector A comienza, evidentemente, en la posición de equilibrio. Empieza aquí. Entonces en la función de X vale 0. ¿No? A medida que está girando, el componente vertical está aumentando. Cuando está aquí, es el componente vertical. En la gráfica senoidal sería eso. Cuando está aquí, es la componente vertical que sigue aumentando. En la gráfica sería esta. Cuando el vector A ha girado 90 grados, el vector X vale A, que sería el máximo valor. Este es el valor de más A. El valor aquí, si ya lo ponemos, es más A. Pues sigue girando, ¿no? Sigue girando y llega a 0 otra vez. Cuando el vector A pasa los 90 grados, por ejemplo, cuando está aquí. Entonces el componente vertical X es este. En la gráfica senoidal ya sería negativo. Y así sucesivamente va aumentando o va negativamente hasta que llega al máximo. En el máximo negativo, el valor sería menos A.
continúa hasta cero. Además, quiero decirles que cuando ha dado una vuelta el vector, ha transcurrido el tiempo de un periodo. Voy a marcarlo de esta manera para que sepan ustedes. Aquí empezó el tiempo inicial. Vamos a cambiarlo de color para que no se confunda con aquí. Desde ese tiempo hasta este tiempo, no ha transcurrido el tiempo de un periodo. Esta distancia sería el tiempo de un periodo, que representamos por la letra P mayúscula, que es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. La mitad de la curva sería medio periodo. Esto hasta aquí sería medio periodo. Entonces, cuando da una vuelta, se ha producido una oscilación completa. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, no hay problema. Continuamos. Entonces, vamos a borrar las repiquitas y continuamos. Por si acaso, una gráfica más para que vean. Inicialmente el resorte estaba en la posición de equilibrio. Esta posición es la posición de x0. A ver, lo quiero llevar un poquito más acá. Eso. Es la posición de, ya, de x0. Esta es la posición de equilibrio. En esa posición, aquí en esta posición, es la posición de, vamos a cambiar un color que sea más notorio, este rojito. Bueno, aquí. Esta es la posición de x igual a 0, cuando está en la posición de equilibrio. De ahí el resorte empieza a oscilar, X va aumentando hasta la amplitud, otra vez disminuye hasta 0, aumenta negativamente hasta menos amplitud y empieza el movimiento oscilatorio, O sea, aquí en la gráfica pueden ver ustedes cómo está aumentando, como dije, el desplazamiento, que fue representado por la componente vertical, está aumentando, va aumentando hasta más amplitud. Llega al máximo, empieza a disminuir, llega a 0, aumenta negativamente hasta menos amplitud, vuelve a disminuir hasta 0 y repite el movimiento oscilatorio armónico simple. Eso es lo referente a los cambios de posición. Entonces, con esta ecuación se puede encontrar en qué posición está la masa m cuando está oscilando el resorte, en qué posición se encuentra. Esa ecuación, por eso, está en función del tiempo. La ecuación de posición, esta ecuación es una ecuación que está en función del tiempo. Nos está mostrando el valor de x en función del tiempo. Lo que varía aquí es el tiempo. Entonces, conociendo la amplitud, decimos cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale x? Se reemplaza y se calcula. Cuando el tiempo es 5 segundos, ¿cuánto vale x? Y así, por eso es demarcado con color rojo el tiempo. Esa es la ecuación de posición. La siguiente definición sería la de velocidad. Velocidad. Ya recordamos al principio cómo se define la velocidad.
la velocidad, lo he puesto en esta ecuación, en realidad esta es la velocidad, el cambio de posición con respecto al tiempo, o dicho de la manera más simple, la distancia recorrida en un determinado tiempo. Esta es la velocidad. La velocidad media, promedio, es el cambio de posición, delta x, significa x2 menos x1, en un determinado tiempo, delta t. Esa es la velocidad media, la velocidad media. Pero, cuando el resorte está oscilando, está cambiando la posición a cada instante, está cambiando la posición a cada instante, de modo que es necesario conocer la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Lo he copiado aquí, la velocidad instantánea, ¿no? Se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, entonces eso es. Conceptualmente es lo mismo. X es distancia. Delta X, una distancia, qué sé yo, media, digamos, finita. En cambio, delta de X es una distancia infinitamente pequeña. De modo que la distancia es muy cortita, qué sé yo, millonésima de milímetro. Delta T es tiempo, pero diferencial de tiempo es un tiempo infinitamente pequeño que prácticamente es en el mismo instante. El mismo instante. Entonces, como dijimos, la velocidad instantánea es la derivada de X. Es la derivada de X. Aquí voy a ver, colocarlo X de esta manera. Es la derivada de X. Pero X a qué es igual, está aquí la ecuación. X, la posición, es igual a la amplitud por el seno de la fase. Entonces colocamos eso aquí. Colocamos eso. Sería entonces la derivada de amplitud por el seno de la fase. Y la derivada del seno es coseno. Por consiguiente, como estamos con respecto al tiempo, entonces este coeficiente, que es la frecuencia angular, sale a multiplicar. De modo que la ecuación que representa el movimiento de la velocidad en el movimiento armónico simple tiene esta expresión. Es igual a la frecuencia angular multiplicado por la amplitud por el coseno de la fase. B es la velocidad. B es la velocidad. W es la frecuencia angular, que hemos visto. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo, que está aquí. La frecuencia angular, 2pi sobre periodo, que está ahí. Y el coseno tiene un máximo valor de 1 y un mínimo de 0. Por consiguiente, hay instantes en que la velocidad es máxima y hay instantes en que la velocidad es 0. Por consiguiente, varía entre 0 y máximo la velocidad en el movimiento armónico. Muy bien. Entonces, esa es la velocidad. Si quieren, aquí. La velocidad máxima sería velocidad de... La velocidad máxima sería cuando el coseno vale 1. Por consiguiente, la velocidad máxima simplemente será W por A. Esta es la expresión de la velocidad máxima. Ese es. Bien, la siguiente definición que hemos visto es la aceleración. Ya hemos visto la posición que tiene esta ecuación con fondo amarillo. Tienen ustedes que saber qué significa cada término y en qué se mide, sencillo. Hemos visto la velocidad con este fondo medio durazno.
hay que saber qué significa cada término, cómo varía. Y ya estoy diciendo, en el desorte hay momentos en que la velocidad mínima es 0 y la máxima es W por A, frecuencia angular por amplitud. La otra definición es la aceleración. La aceleración. Al principio de la clase hemos recordado lo que es la aceleración. Dijimos, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Lo voy a agrandar esto. La aceleración. Esta W es el cambio de velocidad, es decir, el aumento o disminución de velocidad con respecto al tiempo. Esa es la aceleración media. La aceleración media es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero cuando el resorte está oscilando, la velocidad está cambiando a cada instante y es necesario saber la aceleración instantánea. La aceleración instantánea. Entonces, el procedimiento es muy parecido. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿No? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero ¿a qué es igual la velocidad? Aquí está. Lo voy a saltar un poquito esto para anotar. La derivada de la velocidad. Aceleración instantánea. Esto que estoy aquí indicando. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero ya sabemos que la velocidad, esta ecuación con el fondo color durazno, es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Entonces hacemos la derivada de eso. Aquí. Esto entonces es, que lo estoy, bueno, no todo, esta partecita nomás. Hacemos la derivada de esta expresión. Vamos a comenzar de aquí. Ahora sí. Derivando esta expresión, la derivada del coseno es menos seno. Y también como la frecuencia angular está multiplicando a la variable de tiempo, se va a multiplicar. Por consiguiente, entonces encontramos que la ecuación de aceleración en el movimiento oscilatorio tiene esta expresión. Voy a aumentarlo de tamaño para que se vea mejor. Y agrandar el cuadrito. Bien. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Lo propio, el seno tiene valores máximos y mínimos. El seno, el valor máximo es 1 y el mínimo es 0. Por consiguiente, cuando el seno sea 0, la aceleración será 0. Pero cuando el seno de la fase sea 1, será máxima. Lo mismo que la anterior, podemos decir la aceleración máxima. La aceleración máxima entonces será igual a menos esto. Menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Lo voy a borrar esto. Esta es, lo acerco un poquito, la expresión de aceleración máxima. La expresión de la aceleración máxima. Este máximo es un subíndice. Esto es. Entonces, esta última ecuación que estoy aquí mostrando es la ecuación de la aceleración máxima. Algo más podemos hacer, por si acaso, si quieren. Algo más podemos hacer aquí. La aceleración es igual a esto. Esta es la aceleración. La aceleración
la aceleración en el movimiento armónico simple, la aceleración en el movimiento armónico simple es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. Por el seno de la fase. Pregunto. Hasta aquí. Voy a separarlo un poquito para que me ayude. Ya. La aceleración por el seno de la fase. Voy a cambiarlo de color. ¿Eso qué es? Lo que está con color rojo, ¿qué es? ¿Alguna respuesta? La fórmula de la aceleración. Es la posición. Exactamente. Es la fórmula de la posición. Es la fórmula de la posición. Por lo tanto, también la aceleración podría ser escrita de la siguiente manera. Vamos a copiarlo otra vez. Aquí. Copiar, pegar. ¿No? Entonces, también la ecuación puede ser esta. Esta también es una fórmula válida de la aceleración. Bueno, esa es. Entonces tenemos, por una parte, la ecuación de la aceleración está en función del tiempo y esta en función de x. Esta ecuación es la aceleración en función del tiempo, porque aquí la variable va a ser el tiempo. La variable va a ser el tiempo. Esta ecuación. Y esta última está en función de x, del desplazamiento. Eso es. En resumen, jóvenes, hemos vuelto a repetir con un poco más de claridad lo que es la cinemática del movimiento armónico simple. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Se estudia la cinemática del movimiento armónico simple, primeramente la posición. Los cambios de posición se pueden representar por la componente vertical de un vector que gira en sentido antihorario. Y la fórmula viene a ser una función senoidal, que se repite, aumentando de 0 hasta el máximo, vuelve a 0, al máximo negativo, vuelve a 0, otra vez repite la función senoidal, se repite. Entonces hemos hecho la parte, digamos, matemática de decir, bueno, el seno del ángulo es cateto opuesto x sobre amplitud, y de ahí despejamos que x es igual a la amplitud por el seno del ángulo. Hemos puesto en función de la frecuencia angular, y esta ecuación con fondo amarillo es la ecuación de la posición del movimiento armónico simple. Yo diré en el examen, a ver, dígame la ecuación de posición del movimiento armónico simple. Ustedes dirán, x igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, dígame en qué se mide cada magnitud. X en metros, amplitud en metros, la frecuencia angular en radianes por segundo, el tiempo en segundos y la fase inicial en radianes. Eso es. Bien, luego hemos visto la velocidad. Los cambios de velocidad son a cada instante. Por consiguiente, hemos definido la velocidad instantánea como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivando la posición nos da una ecuación cosenoidal, de modo que la velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. La velocidad varía entre 0 y máximo. Entre 0 y máximo. Hay momentos en que la velocidad es 0. Por ejemplo, en los extremos. Y hay momentos en que la velocidad es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio. Hemos visto la aceleración. La aceleración está cambiando a cada instante, por tanto definimos la aceleración instantánea. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad tiene esta expresión cosenoidal, hacemos la derivada
Y vemos que la aceleración es también una función senoidal negativa, menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud más el seno de la fase. Hay momentos en que la aceleración es máxima y momentos en que es cero. Entonces, la aceleración máxima será igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y también esta otra que está con un fondo que he puesto ahí es la ecuación de la aceleración, que también se puede representar o expresar más bien como menos frecuencia angular al cuadrado por x. Esta es otra fórmula válida de la aceleración que según los datos del problema se puede aplicar. Estamos viendo la cinemática del movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una pregunta. Escucho. La aceleración máxima y la velocidad máxima, ¿de dónde sale? Va a disculpar ahí. Ya, con mucho gusto. Aquí está el resorte helicoidal inicialmente. Entonces, vamos a suponer que estiramos el resorte. Estiramos el resorte. El resorte aquí lo voy a estirar. Voy a intentar dibujar las espiras. Ya. Hemos estirado el resorte hasta ahí. Con este colorcito. Aquí. Bueno. Hemos estirado el resorte. Imagínense que lo hemos estirado. En ese instante, lo estamos sujetando con la mano. Por decirlo así, aquí, digamos, está nuestra mano sujetando a la esferita o la masa que está ahí. Está ahí. Bien. Entonces, en ese instante, ¿cuánto vale la velocidad? Cero, porque nos está moviendo. Hemos estirado para abajo y lo estamos sujetando. La velocidad es cero. Si lo soltamos, ¿qué sucede? ¿Se queda abajo o se va a la posición de equilibrio? Se va a la posición de Se va a la equilibrio. posición de Se va a la equilibrio. posición de equilibrio. Empieza a moverse con una velocidad, ¿no? Entonces, en la posición de equilibrio pasa con una velocidad máxima. Llega hasta el otro extremo. Y en el otro extremo, otra vez la velocidad es cero. En el otro extremo, otra vez la velocidad es cero. Cuando esté aquí la esferita, otra vez aquí la velocidad va a ser cero. Y vuelve hacia abajo. La velocidad cambia de sentido. La velocidad cambia de sentido. Va a empezar a bajar. Entonces, la velocidad está cambiando a cada instante. ¿Dónde es cero? En los extremos. ¿Dónde es máxima? En la posición de equilibrio. Y así sucesivamente está cambiando. Y como cambia la velocidad, también cambia la aceleración. Es buena la pregunta porque ha ayudado para que yo explique un poco en qué momentos la velocidad es cero y cuándo no es cero. Yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿en qué posición la velocidad es cero? Ah, la velocidad es cero cuando x es igual a más a. Cuando está aquí, x vale más a, esa distancia. En cambio, aquí en la posición de equilibrio, aquí en la posición de equilibrio, x vale 0.
Y en el otro extremo, aquí, X vale menos A. Eso es. Entonces, con esto estamos aclarando bastante bien. La velocidad cambia entre 0 y máximo. ¿Cuándo la velocidad es 0? Cuando X vale menos A o cuando X vale A en los extremos. ¿Cuándo la velocidad es máxima? Cuando pasa por la posición de equilibrio, sea subiendo o bajando, no importa. Y la velocidad cambia de sentido. Hay momentos en que está subiendo, hay momentos en que está bajando. Y está cambiando. De 0, la velocidad va aumentando, 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 máxima. Disminuye, 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 0. Cambia de sentido, aumenta, 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 máxima. Disminuye, 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 0, y eso se repite. ¿Más preguntas? Gracias, ingeniero. A usted las gracias porque nos ha ayudado eso a aclarar mejor estos conceptos. Bien. ¿Cómo están? ¿No se han cansado? Bien. Muy bien. Bueno, eso me gusta. Yo me he cansado. Pero bueno, a mí... bien. Veremos un problema. Problema número 1. Por favor, ¿alguna señorita puede dar lectura al problema? Un más tiene la ecuación de la velocidad es igual a 5 por el coseno 0.8 del tiempo más pi sobre 2 en unidades. Calcular la velocidad, fase inicial, frecuencia angular y frecuencia. Inciso B, la aceleración máxima. Inciso C, la posición, velocidad y aceleración, donde el tiempo será 5 segundos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero, usted ¿sí? dijo ayer qué significaba MAS, ¿no? Movimiento armónico simple. Ya, gracias. Movimiento armónico simple. MAS, por si acaso, no es el movimiento al socialismo, es otra cosa que, entre paréntesis, estimados jóvenes, no quiero ver noticias, no quiero escuchar noticias para no estresarme, porque, bueno, ustedes saben, hay mucha injusticia, con Yanina injusticia, ahora con Arce injusticia, con Evo injusticia, entonces no quiero escuchar para no estresarme, por eso estoy contento y feliz. Murió Maradona. También, una pena, y es un ejemplo de que una vida, qué sé yo, hábilmente excelente, pero moralmente pésima, pésima. Por eso, estimados jóvenes, por eso yo tengo el deseo de que ustedes aprendan estos principios y valores éticos, ¿no? No hacer lo que hacen los necios. Sé sabio. Y ser sabio es saber distinguir lo bueno de lo malo y hacer lo bueno. Como imagínense Pelé, que jugaba en mis tiempos, todavía sigue vivo, creo que tiene 80 años, ¿no? Tuvo sus cositas, pero no tanto. Y el pobre Maradona, lamentablemente, excelente jugador en la cancha, pero desgraciadamente pésimo en su conducta personal y familiar. Bueno, otro tema, mejor no nos pongamos tristes y seguiremos con el problema que estamos viendo para terminar la clase. Bien. SI, por si acaso, son Sistema Internacional. SI es el Sistema Internacional. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. En la próxima clase les voy a comentar algunos aspectos importantes para la solución de problemas. Cómo enfrentar la solución de problemas. Esto por motivos de tiempo y para reforzar los conocimientos, directamente yo voy a hacer la solución, por supuesto, juntamente con ustedes, pero les anticipo.
los problemas que usted va a poner o los problemas de la vida en general? Yo voy a poner, ¿no? Además, una noticia más. A veces el estudiante dice, el examen de problemas solamente vale 50% de la calificación, ¿no? Ya saben eso, solamente vale 50% de la calificación. Y en el examen de problemas ya van a ver, les voy a hacer algún ejemplo más adelante. En cambio, la teoría vale 40% y el resumen del libro el 10%. Entonces, en la solución de problemas, un aspecto muy importante es la actitud. La actitud, ¿no? Porque si uno piensa, yo no puedo, me chipo, ¿sabe qué? Se va a chipar. El poder de las palabras es fundamental. Alguien me pregunta, y justamente esta mañana visitaba a unos colegas y me preguntaron, ¿y cómo estás? Estoy excelente y feliz. Estoy excelente y feliz. Y la persona que me pregunta cómo estoy, yo digo, estoy excelente y feliz. Tanto que lo repito, ya me lo creo. Estoy excelente y estoy feliz. ¿No? Entonces, es importante. Para ustedes jóvenes, ustedes tienen que ir con ese pensamiento. Yo voy a resolver el problema bien. ¿No? Si piensan así, por supuesto también hay que estudiar, no solamente pensar, hay que estudiar. Se va a cumplir. El que piensa que se chipa, se va a chipar. Bien, sigamos. Entonces, como ya hemos visto, esta ecuación que aquí he puesto en el problema es una ecuación de la velocidad del movimiento armónico simple. El primer problema, a propósito del examen parcial, será un problema de cinemática del movimiento armónico simple que estamos empezando a practicar. Entonces, como es una ecuación de velocidad, yo lo que voy a hacer es colocarla ahí y compararla con la ecuación de velocidad. ¿Dónde está? Esta es. Compararla con la ecuación de velocidad. Aquí, voy a centrar. Ya. Entonces voy a poner un poco de colores para que la clase sea más comprensible. A ver, este verde es 5. El coeficiente antes del coseno, en la fórmula es 5 y en la ecuación de velocidad es W por A. 0,8 es el coeficiente antes del tiempo. 0,8 es el coeficiente antes del tiempo. Y antes del tiempo está la frecuencia angular. Está la frecuencia angular. Y la fase inicial, W, a ver, lo pondremos con un color, ¿cuál falta? A ver, café. Alfa es, entonces, el colorcito café. Y hacemos ahora la analogía. Yo lo he puesto en colores, pero igual si quieren lo puedo inclusive resaltar de esta manera. 5 es W por A. 0,8 es la frecuencia angular. Pi medios es la fase inicial. ¿No? Es eso. Es eso. Y ya, con eso entonces, como ya está claro, esto lo voy a borrar porque si no se va a mover. Entonces, aquí el periodo. Ahora vamos sí a ver la respuesta. Este es el primer inciso. Ya con ese periodo. El periodo no conozco, pero sí conozco la frecuencia angular, ¿no? ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Aquí no lo he puesto este color. Aquí me olvidé. La frecuencia angular vale 0,8, ¿no? Entonces, se puede observar, si quieren, aquí lo pongo. Se observa que la frecuencia angular es igual a 0,8. ¿Qué? Radianes por segundo. Se observa que, ¿qué más? Que, por ejemplo, la fase inicial, esta, que es alfa,
¿Dónde está? Aquí está. Ahí. La fase inicial es pi medios. ¿Dónde está pi? Aquí está. Pi medios. ¿Pi medios qué? Radianes. ¿Qué más? ¿Qué más? Y que además, con esto podemos ya calcular. ¿Qué pide? Periodo. Entonces, nosotros como sabemos, o tendríamos que saber, que la frecuencia angular es 2 pi sobre el periodo. Aquí. Como la frecuencia angular es 2 pi sobre el periodo, y en este problema, ¿cuánto vale la frecuencia angular? 0,8. 0,8. Despejamos periodo. Despejen y calculen y me avisan. Despejen, calculan y me avisan. ¿Cuánto es 5 sobre 2. el número completo en decimales? ¿Con cuántos decimales vamos a colocar? 3. Por lo menos 2. Por lo menos 2. 7,85. 7,85. ¿Qué? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Radianes sobre segundo. Segundos. Segundos. Segundos sobre radianes. Nada, el periodo se mide, es tiempo, el tiempo se mide en segundos. A ver, yo le pregunto, ¿qué horas son? Son las 3 horas por radian sobre segundo, no queda. El tiempo se mide en segundos. Bueno, van a disculpar que me sonría, pero me causó gracia. Pero bueno, igual estamos aprendiendo, no se preocupen por ello, por favor, y disculpas. Bueno, esto es entonces el inciso A, periodo. Y este es el periodo. El periodo es eso. Hemos calculado ya el periodo. La fase inicial está aquí. Ingeniero, una pregunta. Como Dígame. digo que entonces, radianes, ¿con cuál se simplificaría? Bueno, en realidad voy a recordarles primeramente, bien por la pregunta, por favor hagan preguntas con toda libertad. El ángulo, un ángulo, se define como, un ángulo se define como la relación el ángulo es la longitud de arco sobre el radio. Este es un ángulo. Así se define un ángulo, ¿no? Ya. Digamos, voy a dibujar aquí un poquito. Ya. Aquí es el ángulo θ. Aquí está el radio R y aquí L es la longitud del arco. Entonces, el ángulo donde estoy, aquí estoy. El ángulo es longitud de arco sobre el radio. Aquí. Entonces, esta L que he puesto aquí, que es la longitud de arco, sobre R. Sobre R. Bien. ¿En qué se mide L? L es una longitud. Y si es longitud, se mide en metros. Digamos, por el dibujo que yo he hecho, no sé cómo está en su máquina, pero yo diría, digamos, son 4 centímetros. 4 centímetros. Digamos que el radio sea
también 4 centímetros, o bueno, o 5, digamos que sea 5 ya. 5 centímetros. ¿Qué queda? 4 entre 5, 0,8. ¿0,8 qué? 0,8 qué? Centímetro. Centímetro se simplifica con centímetro. Nada, Grados. Ah, verdad. nada, nada. Segundo. Grados. Nada, no, nada, nada, nada. Pero estos físicos que quieren complicarnos la vida, estos físicos que quieren complicarnos la vida, no es nada. Pero por decirlo, le han puesto radianes. Radianes. O sea, en otras palabras, el radian es simplemente una simbología casi nominal. Casi nominal, porque como digo, no es nada. Por eso aquí, cuando despejamos, alguien dijo, digamos, pensando así muy mecánicamente, segundos sobre radianes, pero el tiempo no se mide en segundos sobre radianes, no, en este caso no se lo toma en cuenta. No se lo toma en cuenta, entonces no hay problema. Bien por la pregunta, porque nos ayudó a aclarar más esto. Y esto también, si quieren esta partecita, saquen una foto, hagan lo que quieran, porque yo les voy a pasar apuntes, los voy a pasar. Se los voy a pasar al grupo, pero lo que no va a salir son estas gráficas posiblemente, pero sí, o las preguntas, pero el problema sí va a salir. Bien. Así rayadito lo pasen. Sí. Entonces la fase inicial ya lo sabemos, porque saben que cuando yo lo muevo, esto ya varía, ¿ve? Ya varía. Por ese motivo yo tengo que borrar estas cositas, borrar todo. Bueno, eso es. Ah, esto sí puede quedar, lo que sí se escribe, eso sí puede quedar, eso no hay problema. Esto del ángulo, no hay problema, puede quedar. Esto, bueno, no importa, ustedes ya saben de que esto era simplemente una aclaración. Bueno, nos falta la fase inicial. Y ya lo hemos visto, aquí está la fase inicial. Esta es pi medios de radianes. Esta es la fase inicial. La fase inicial es pi medios de radianes. La fase inicial. La frecuencia. Eso no lo dije en la teoría, me parece, pero la frecuencia es la inversa del periodo. Es cuántas oscilaciones se hace por segundo. Es la frecuencia, la frecuencia, puedo anotarlo, es lo voy a hacer aquí, es no sé por qué no sale, bueno, es el número de oscilaciones por segundo. Es el número de oscilaciones por segundo. Y la fórmula es simplemente F minúscula y es igual a la inversa del periodo. Voy a anotarlo con la línea de quebrado horizontal para que sea más claro la explicación. Es 1 sobre el periodo. Entonces, esta es la frecuencia. El número de oscilaciones por segundo es la frecuencia. Y es 1 sobre el periodo. Entonces, ¿el periodo cuánto era? 7,85. 1 sobre 7,85 nos va a dar el valor. ¿Cuánto sale? 0,13. Gracias. Puede ser segundos elevado a la menos 1. Segundo elevado a la menos 1. O lo que es lo mismo, también se llama, voy a ponerlo entre paréntesis, ciclos por segundo. O lo que es lo mismo, si quieren, se llama hertz. La frecuencia se mide en cualquiera de estas 3 unidades. Puede ser segundo elevado a la menos 1
o ciclos por segundo o hertz. Pondré punto y coma para que no se entienda que estoy multiplicando. Eso es. Entonces hemos sacado la... esta es la frecuencia. Esta es la frecuencia. Y la frecuencia angular, que también ya fue calculada, es 0,8 de Llanes. Ya está aquí. Y esta es la frecuencia angular. Esta de aquí es la frecuencia angular. Bien. Eso es. El inciso B está más fácil. La aceleración máxima. Inciso B, la aceleración máxima. Vimos que la aceleración máxima es... ¿dónde está? Me pasé. Esta. La aceleración máxima. Es esa. Esta es la aceleración máxima. No se conoce A. Calculamos la amplitud. Calculamos A. ¿De dónde? De esta parte. ¿Dónde está? Esto. W por A es igual a 5. W por A es igual a 5. W por A es igual a 5. Por consiguiente, luego, la amplitud será igual a ¿qué? A 5 sobre W. Es decir, 5 sobre W, que es 0,8, ¿no? A ver, sí, 0,8. Sobre 0,8. ¿Cuánto da? 6,25. 6,25 metros. Entonces, ahora sí calculamos aquí la aceleración máxima. Luego, Menos 4. menos, la frecuencia angular es 0,8 al cuadrado por 6,25. Estamos en el sistema internacional, por eso no estoy colocando las unidades de cada término. Esto da ¿cuánto? Menos 4. Gracias. Menos 4. ¿Qué unidades? Metro ¿Cuáles? sobre, no, Metros sobre segundo. grado sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vayan memorizando que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Muy bien. Y finalmente,
la posición, velocidad y aceleración para un tiempo de 5 segundos. Ingeniero, ¿cómo se llamaba el A? Pues dice calculamos A. ¿A qué era? La amplitud, aquí en la ecuación que está en el planteamiento del problema, estamos viendo que W por A, por analogía, es igual a 5. Y W es 0,8. ¿No? Ahí. La frecuencia angular W es 0,8. Se conoce 0,8. 5 y A. Igualamos. W por A es igual a 5. De ahí se calcula. Entonces la amplitud va a ser BA. WA. No. W por A es como esta es la fórmula de velocidad, W por A es la velocidad máxima. W por A es la velocidad máxima, pero solamente queremos saber A. Igualamos. W por A igual a 5. Y recordamos que W es 0,8. Entonces, con esa información, aquí estamos viendo esto que he puesto aquí, que en el planteamiento del problema, W por 5. Y despejamos, W está multiplicando y pasa a dividir. Entonces, A es igual a 5 sobre W. Y como W es 0,8, se hace la operación y sale 6,25, que es la amplitud. Esa sería la amplitud. Y ya conociendo la amplitud, entonces se lo saca. Se saca. Aquí. La amplitud hemos sacado que es 6,25 metros. Minúscula. Ya conociendo A y W, hemos sacado la velocidad, la aceleración máxima. Me confundí en la parte de la despejación. ¿En cuál? Me confundí en la parte de la despejación para encontrar la amplitud. Ya. Esta es la fórmula. Estamos comparando esto. Aquí, ¿dónde está la ecuación? Aquí. Entonces, aquí lo que estamos comparando es esto. Antes del coseno está 5 y antes del coseno está A por W. Entonces, aquí está claro que W por A es igual a 5. Eso está claro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. W por A es igual a 5, por una parte. Y W por W, la frecuencia angular es 0,8. Eso nos da la ecuación, o nos muestra que la ecuación es esa. Entonces, con esto, W por A es 5. Con eso nos vamos aquí a la operación. Esta. W por A es 5. Quiero despejar A. Solamente. Entonces, aquí, despejando. W está multiplicando en el primer miembro. Como está multiplicando en el primer miembro, tiene que pasar a dividir al segundo miembro. Entonces, por eso aquí decimos, bueno, entonces si es así, A, la amplitud A, vamos a ponerlo en forma de quebrado para que sea más clarito. Insertamos esta expresión. Se me movió aquí. Aquí insertamos la expresión esta. Ya. Entonces aquí está, quedaba 5 y W pasa a dividir.
y luego se hace la operación correspondiente. Otra vez, aquí tendríamos entonces que W es 0,8. Entonces, está aquí ya. 5 sobre 0,8 es los 6,25. Esto. Eso es esto. Bien, eso es. Conociendo la amplitud ya se encuentra la aceleración máxima. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo que usted hizo es, para encontrar el valor 5, lo basó como una fórmula para el segundo paso. Así es. O sea, yo me basé en el planteamiento del problema que dice que en la ecuación dice esto, que frecuencia angular por amplitud es 5. Esta es la analogía que estamos haciendo. Eso es la clave principal. Aquí. Entonces de un valor la convirtió en una fórmula. Así es. O sea, esta no es una fórmula para todos los problemas, es para este problema. Por eso es importante no aprender muy de memoria estas aplicaciones. 5 es igual a W por A para este problema, porque en este problema esta es la ecuación que nos han dado. Eso es. ¿Solo se va a utilizar para esa o también va a haber algunas que de un valor se convierte en fórmula? Por ejemplo, digamos que en el problema, a mí me daban otra ecuación, que sea, digamos que en el problema esto sería, que no sea 5, que sea cualquier valor, a ver, se me fue. Aquí, si fuera 8, entonces W por A es 8. Era 5 para este problema. O si fuera, qué sé yo, 23, sería 23, depende de cada problema, por una parte. En este caso era 5. 5. Esta es la ecuación de velocidad. Si fuera la ecuación de aceleración sería diferente. O si fuera la ecuación de posición sería diferente. Como es el primer problema, entonces no se preocupen, vayan repasando, practicando y después vamos a continuar practicando. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Nos va a compartir ese documento, ¿cierto? Esto, claro, se lo voy a pasar. Gracias. Enseguida. Bueno, nos falta el inciso C. Pero por el tiempo ya se ha concluido, yo tengo también otras actividades. Entonces, la próxima clase, el día viernes, vamos a terminar el inciso C de este problema. Ingeniero, disculpe una preguntita antes.